¿Encontraron? Amén. Cierre sus ojitos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy la gloria y la honra a ti. Te pido que tú tomes dominio y control, Señor, del altar, que tú tomes dominio y control de mi boca, de mi lengua, Padre, y todo lo que hable es inspiración de tu Espíritu Santo. Glorifícate en cada palabra, Señor, que sea una espada de doble filo que corte para un lado y para el otro, Padre Celestial, que tú nos encamine y nos guíe, Padre mío, que tú nos exhorte, Padre Santo, tú nos consuele con tu palabra, Señor. Padre mío, haz lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Quitamos, Padre mío, toda opresión en el nombre de Jesucristo, se quita toda distracción en el nombre poderoso de Jesucristo, toda carga, todo cansancio físico, mental y espiritual, lo mandamos a la profundidad del abismo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer en Génesis capítulo 12. Dios llama a Abraham. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice: amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la promesa que Dios dijo a Abraham. Abraham vivía con sus padres, con su parentela en Ur, ¿sí? En la ciudad de los caldeos. Dios llama a Abraham primeramente y lo aparta, le dice: sal de aquí, porque él necesitaba quitarlo de toda la atmósfera donde él se movía. Dios necesita muchas veces a ti quitarte del lugar donde está, y por eso muchas veces Dios aleja a personas aún familiares de tu vida, porque él necesita que te quitar de esa zona donde tú estás, ¿sí? De esa atmósfera espiritual que se mueve alrededor tuyo, para poder empezar a tratar contigo. Ese es el primer llamado. Dios, cuando a ti te llamó, te apartó del lugar donde estabas, ¿sí? Y te trajo a su presencia. Amén. Te trajo a los pies de Cristo. Y a medida que ustedes recuerdan, cuando ustedes empiezan a congregar, hay mucha gente que se empieza a apartar de uno. O usted mismo ya no tiene deseo de ir a un lugar o de ir a otro lugar, ¿sí? Es como que se va alejando, ¿sí? De aquellos lugares que muchas veces ustedes visitaban, o ustedes en otro tiempo se sentían a gusto, o a ustedes les gustaba ir o compartir cosas. Ya llega un momento que usted ya eso no lo siente. No lo siente, desea apartarse, desea estar solo, desea estar sola, o se empieza a reunir con la gente de la iglesia, gente de unción, de presencia, hermanos en Cristo, porque quieren conocer más de aquel que lo llamó. Entonces con Abraham pasaba lo mismo. Dios lo sacó de su lugar, porque en Ur era una tierra de paganos, donde tenían ídolos e idolatraban a muchos ídolos paganos. Entonces Dios necesitaba quitarlo de ese lugar para poder tener un trato con él. Pero no lo sacó sin antes prometerle algo. Él le prometió: deja todo y yo te prometo que haré una nación grande contigo. Yo prometo que te voy a bendecir y que tú serás de bendición. Yo prometo que te voy a guardar. Aquel que te maldijere no te va a llegar la maldición, sino que será maldito aquel que te maldijere a ti. ¿Por qué? Porque ahí está la clave donde Dios es nuestro escudo. Porque dice: a los que te maldijeren, lo maldeciré. ¿Sí? O sea, Dios es el que pelea por nosotros. Dios es el que nos guarda en todo este camino. Dios es el que nos lleva de bendición en bendición. Y Dios quiere hacer de su pueblo un pueblo bendito. Ustedes ya han bendecido, quieren ser más de bendición. Pero para llegar a ser más de bendición y bendición, hay que dejar la tierra de Ur. Hay que dejarla. No podemos estar en Ur y estar en Canaán. O estamos en Canaán o estamos en Ur. Muchas veces Dios nos demanda o nos empezamos a sentir que yo no puedo estar acá, no puedo estar acá, pero seguimos insistiendo estando ahí. Seguimos insistiendo siendo con las mismas personas, seguimos insistiendo, aunque sabemos que está haciendo la cosa mal, nos complamos con las cosas que están haciendo mal. Entonces nunca terminamos de salir de la tierra de Ur. Entonces Dios no puede llegar la bendición completa a tu vida y a mi vida. Abraham tuvo que dejar todo lo que conocía, todo lo que él veía, todo lo que él sabía dónde estaba, las casas de sus padres, la casa de sus parientes, todo tenía que dejar él, su pueblo.
porque era su pueblo. Él tenía que dejar todo atrás, para ir a lo nuevo que Dios le decía. La Biblia no lo aclara, yo no sé si se la habrá presentado ante Dios. Si él habrá tenido una visión antes de que Dios le diga sal de aquí. Si en su corazón ya estaba seguramente el Espíritu Santo obrando en su vida. Porque acá lo que habla que le dice a él, sal de tu casa, sal de tu parentela, sal de tu tierra a donde yo te diga que vayas. Él salía a la aventura. Él no sabía lo que iba a pasar con su vida. Lo único que tenía presente es que vino Jehová, el ángel de Jehová le habló y le dijo que saliera de ahí. Y él obedeció inmediatamente, dejando todo, desechando todo lo que tenía. Esto nos recuerda cuando Pablo, ¿se acuerda que dijo? Yo deseché todo lo que conocimiento, lo di por basura, para ir a lo nuevo de Cristo, para conocer lo nuevo que Cristo tenía en mí. Abraham hizo lo mismo. Abraham desechó todo lo antiguo, desechó todo lo vivido, desechó todo lo que costumbre que ellos tenían, para seguir a un Dios que en ese lugar no se hablaba y no se conocía. Entonces Dios lo tuvo que sacar de esa zona para poder tener un trato con Él. Amén. Dios le pidió a Abraham que saliera, que dejara su tierra y su parentela para protegerlo de la idolatría y corrupción de su entorno mesopotamio y para poder formar una gran nación en la tierra prometida, separándolo de su costumbre. Probó la fe de él, usted sabe que le pidió el único hijo que tenía, de la promesa. Dios nunca se olvidó de la promesa que le hizo a él, porque siempre se lo decía, traeré una gran nación, cuenta las estrellas, ¿las puedes contar? Así va a ser el pueblo que yo te voy a hacer, que tú vas a heredar. Cuenta la arena, ¿puedes contar la arena? Así va a ser el pueblo que será bendecido, que saldrá de tu lomo. Dios siempre le recordó la promesa a Abraham, nunca le negó nada, ¿sí? Nunca dijo, bueno, ahora que está acá, no sé si te voy a dar algo, al contrario, él siempre cumplió la promesa. ¿Amén? Lo tuvo que apartar de la idolatría. Su familia original en Rum, de los caldeos, adoraba a dioses paganos y ajenos. Dios les daba un hombre apartado y dispuesto a escuchar su voz para fundar un linaje fiel. Dios dice que tú le prestes atención para que tu linaje, ¿sabe lo que es linaje, no? La descendencia de uno. Seamos fieles a Dios. Por eso usted cuando viene el Evangelio, usted cuando se pone en la mano de Dios, usted corta maldiciones generacionales en usted y en su descendencia. Ya empieza la bendición de papá a orar sobre nosotros. Pero nosotros nos alejamos de esa tierra. ¿Sí? Nos alejamos de la tierra de Dios, nos alejamos de la idolatría, que sin querer quizás idolatrábamos madre, padre, hermano. Amén. Dice siempre que Dios quería crear un pueblo escogido y bendecir a Abraham, hacer famoso su nombre a través de su descendencia y para bendecir a todas las naciones de la tierra. Y acá hay algo importante, Dios tenía que probar su fe, pero en la antigüedad, la familia y la tribu donde estaba representaban la principal red de identidad, riqueza y seguridad física. Dios le pidió que dejara todo. Hoy en día pasa lo mismo. Muchas veces en la familia primero, veo que lo hemos escuchado en varios programas, la familia es lo primero, y no se corta la red que tenemos, no se corta la identidad que arrastramos, ¿sí? Con la familia. No se corta las maldiciones generacionales que tenemos, que vienen con la familia. Y ese lugar nuestro de confort muchas veces. Y Dios necesita que uno deje todo eso para poder hacer una identidad nueva. La palabra de Dios dice que Dios se hace una nueva criatura. ¿Sí? Todas las cosas viejas pasaron, de aquello todas hechas nuevas criaturas somos nosotros. Y para hacer una nueva criatura, todo lo viejo hay que desechar, hay que dejarlo. Yo no puedo seguir con las tradiciones familiares. Yo no puedo seguir con lo que venía con mi abuelita cuando hacía esto, cuando hacía lo otro, y yo seguir haciendo lo mismo. Yo no puedo decir porque, no, mi papá hacía esto, yo voy a hacer lo mismo. Porque tú eres una nueva criatura en Cristo. Porque si no, nunca vas a ver la libertad en Cristo. Nunca vas a vivir lo que Dios tiene para ti. Nunca vas a llegar a la bendición completa que Dios tiene para ti. Porque nunca terminaste de dejar esa tierra. Siempre estás agarrada, siempre estás con algo, algún lazo, alguna atadura que tú tienes
de esa tierra y es la que detiene tu paso. Es la que detiene tu crecimiento, es la que detiene tu trato con Dios, es la que detiene tu intimidad con Dios. ¿Entiendes? Que es difícil, claro que es difícil. Acostumbrado a algo y de golpe no tenerlo, es como que es difícil. ¿Sí? Es difícil. Hacer una vida nueva, solo, sola, sin el refugio de mamá, sin el refugio de papá, muchas veces sin que los hermanos, los tíos, o los parientes, algunos visiten. ¿Cuántas veces hemos sido desechados por nuestra propia parentela? ¿Cuántas veces fuimos blasfemados por nuestra propia parentela por seguir el camino de Dios? ¿Cuántas veces fuimos injuriados? ¿Sí? Nosotros por hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces te dijeron, que esta se la saca ahora? Si vos eras esto, vos hacías esto, ¿te acordás? ¿Cuántas veces nos han dicho eso? Pero no entienden que nosotros vamos un camino nuevo, en el que buscamos agradar a Dios y no a este mundo. Sal de tu tierra significa dejar atrás la zona de confort, las costumbres conocidas, la herencia cultural y las raíces geográficas para empezar de cero. Dios te sacó del mundo. Todo lo que tú conocías, Dios te sacó, te radicó y te puso en el lugar de Él, donde Él te quiere, en la tierra donde Él te quiere, en la tierra donde fluye leche y miel, en la tierra donde tú vas a hacer crecer, en la tierra donde tú tienes que ir las raíces, empezar a profundizar para crecer en estatura. Ya dejar de ser una planta débil para empezar a formarte una planta poderosa, fuerte. Veo como la palmera que venga el viento, se dobla pero nunca se sale. Se dobla y vuelve a enderezarse solo. Así un hijo de Dios debe de ser. No podemos doblar por el viento, pero nunca nos van a arrancar. Nunca nos van a quitar de la tierra donde Dios nos puso. Abraham no se fue a cualquier lugar. Abraham no se fue a Egipto, Abraham no se fue a la Mesopotamia, Abraham no se fue a ninguna otra tierra. Abraham se fue a la tierra que Dios le dijo que tenía que ir, que era Canaán. Cada uno de nosotros no nos fuimos a cualquier lugar. Todo lo que estamos aquí, lo que falta, porque fue Dios el que nos puso en esta tierra. Dios nos puso en este ministerio, Dios nos puso en esta iglesia. Porque si alguien se placiera, no hubiese puesto en la iglesia de allá, de acá, cualquier otra iglesia. Pero Dios dijo, acá. Y acá es donde nosotros debemos crecer, acá es donde nosotros debemos dejar para siempre. Acá es donde nosotros tenemos que creer a cada promesa que Dios nos hizo. Dios, la promesa de Dios es que te voy a bendecir y tú serás de bendición para otros. Y no está hablando solo de bendición monetaria o material, está hablando de bendición espiritual. A veces una palabra en el momento justo salva vida. Aquel que hace, dice, volver a un pecador de su mal camino. ¿Sí? ¿Recibirá perdón? A veces uno piensa, yo voy a hacer de bendición, y piensa primero en lo material, y Dios nunca te habló de lo material. Eso viene por añadidura. Dios te habló que vos vas a bendecir familia. Y llevar un vaso de agua es bendición. Llevarle un refrigerio en medio de la calamidad o en medio de la angustia, llevarle una palabra de Dios, es una bendición para la persona. Aunque no lo vea, aunque esté cerrada, pero es una bendición que uno le da a otro. Y es lo que nosotros debemos hacer. Sacarnos de ahí, dejarnos de estar en esa tierra donde estamos en el medio de la idolatría, en el medio de los rituales, en el medio de la costumbre que tenemos nosotros y de nuestra seguridad, para poder ir a una tierra nueva donde Dios nos dio y hacer la voluntad de Dios. Abraham nunca más volvió a la boda. Abraham nunca más volvió. Él se instaló donde Dios le dijo y se movió donde Dios le decía. Y miren que Abraham pasó cosas, como usted sabrá, llegó a Egipto, mintió respecto a Raquel, lo ves, sobre Sara, porque tenía miedo que lo mataran, porque era tan bella, tenía miedo que si decía que su esposo pensó que lo iban a matar para quedarse con su esposa y con una que era su hermana. Usted lo vio que Abraham hizo también macanotas, ¿sí? Pero Abraham, en la Biblia no te miente, o sea, en el camino nosotros vamos a tener tropiezos, porque la Biblia misma te lo dice. Vamos a fallar un montón de veces, pero el tema es levantarse como la palmera. Nos inclinamos, nos levantamos. Y nos ponemos erguidos y mirando siempre al cielo, donde viene nuestro rescate. ¿Entienden? Dice que para la raíz geográfica para empezar de cero.
de tu parentela implica desprenderse de la dependencia familiar y la seguridad que brinda la familia. A veces estamos muy cómodos alrededor de la familia. Mi familia me ayuda, mi familia me aconseja, necesito el aliento, mi familia me alienta. Y Dios necesita quitarte de eso para tratar con Él, porque si no, estamos anteponiendo a la familia de qué. Cuando estamos mal afligidos, corremos a nuestra familia. Cuando estamos tristes o en falta, corremos a nuestro papá, nuestra mamá, nuestra hermana, nuestro hermano. Y Dios no quiere que tú vayas a ellos, Dios quiere que vayas a Él. Él quiere que tú corras a sus pies. Él quiere que tú corras y te desesperes por estar en su presencia. Si tenés que llorar, llorar todo lo que tengas que llorar. Si tenés que gritar, gritar todo lo que tengas que estar en su presencia. Pero sé que se te va a restaurar, levantar. ¿Entendés? No podés interponer tu familia ante Dios. Pero muchas veces nuestro escudo, en vez de ser Dios, el Espíritu Santo, en nuestra familia, nos refugiamos en nuestra familia. Porque venimos, quizás no han enseñado eso. Yo no digo hacer una familia desunida, no me malinterprete, ¿eh? No digo no honrar a tu papá y a tu mamá porque la palabra de Dios dice, ¿sí? Pero una vez que nosotros estamos en esta tierra, es aprender a depender de Dios, de sus promesas. En el medio de la dificultad, la lucha, nosotros perseverar en nuestra fe para poder llegar y conseguir la tierra prometida y ser de bendición. Que Dios nos bendiga cada día y nosotros seguir siendo de bendición para otra persona. ¿Entienden? La frase de dejar tu parentela representa el sacrificio inicial necesario para acceder a una nueva identidad y a las promesas de Dios. Es indispensable que nosotros dejemos nuestra parentela y nuestra tierra. Porque si no, nunca nuestra identidad va a ser nueva en Cristo Jesús. Por eso Cristo decía, aquel que ama más a su padre, a su madre, a su hermana, a sus hijas, y le digo que a mí, no puede ser mi discípulo. Porque nunca va a llegar a la nueva identidad. Tú tienes que dejar la vieja identidad para que la nueva identidad tome forma, tome color y tome el lugar que tiene que tomar en tu vida y en mi vida. Si yo soy hijo de Dios, tengo que comportarme como un hijo de Dios. Si mi identidad es esa, tengo que comportarme como un hijo. No puedo ser hijo hoy, mañana no soy hijo. Porque la palabra no se cumple, honra a tu padre y a tu madre, va a ser de bendición, pero regalé los días de tu vida. Dios es mi padre. Yo tengo que honrarlo. ¿Me entiendes? No solo honrar a los padres terrenales, honrar al Padre Celestial. Yo tengo que honrar y eso me lleva a mí a salir de todo lo viejo para empezar a aventurarme en lo nuevo. Si yo a ustedes, a cada uno de ustedes les pregunto, ¿ustedes tenían conciencia plena de lo que era aceptar a Cristo? ¿Tenían esa conciencia? ¿Sabían lo que conllevaba aceptar a Cristo en su corazón? ¿Lo sabían? No. Ninguno de los que sabíamos qué es lo que conllevaba aceptar a Cristo. ¿Alguno de ustedes tenía conciencia qué es lo que conllevaba congregar y hacer la voluntad de Dios? No, lo hicimos por fe, porque el Espíritu Santo tocó nuestro corazón y sabíamos que lo necesitaba. Nuestro espíritu gritaba voces que recibiéramos al Hijo del Salvador, a nuestro Señor, para ser salvos. Nuestro espíritu gritaba voces, seguir el camino de Dios, porque Dios nos creó para eso. Para alabarle, para honrarle, para ser portador de su gloria y para que Él me bendiga y yo pueda bendecir a otros. Que de tu lomo y de mi lomo se hagan familias guiadas por el Espíritu Santo. Enseñar la palabra con rectitud, con honestidad. Dar la leche sin adulterar. Esa es nuestra responsabilidad para elevar, pero para eso nosotros debemos dejar lo viejo para tomar la nueva identidad. Y la nueva identidad, muchas veces, como hablamos la otra vez, Dios tiene que machacar, para que el grano se sea molido. Y después tiene que agregar y amasar para que salga la masa y después hay que cocinar. Para que el pan se haga y nosotros podamos ser un pan de vida, un pan de alimento para otros. Por eso Dios te apartó, porque muchas veces Dios, ¿por qué nos apartó? ¿Por qué me sacó? ¿Por qué pasó esto? Porque Dios necesita
formarte nuevamente, pero a su imagen y semejanza. Satanás deformó todo lo que Dios había creado, pero vino el Hijo para transformarlo de nuevo en gloria. Tú estás creado para ser transformado de nuevo en gloria. Tú no eres el pobrecito que muchas veces habla, no dice lo que el mundo dice de ti. Tú eres ese siervo y ese siervo poderoso en Dios, poderoso en el Espíritu Santo, poderoso en fe, en obras de fe que el Espíritu Santo te lleva a realizar. Obras que para todos serían locura. Porque para otro, el que no entiende, es locura como lo que nosotros hacemos. Pero el Evangelio es poder. Poder del Espíritu de Dios, poder de salvación, poder de sanidad. Y no me malinterprete, no digo sanidad de enfermedades, sanidad del alma, sanidad del espíritu. Porque Dios le dijo a Pablo, y Pablo murió enfermo. Porque cuando él rogó 3 veces que le quitaran la bofetada que tenía en la cara, ¿sí? Dios, ¿qué le dijo? Basta, no clames más. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo hasta que murió tenía ese defecto. Muchos eruditos dicen que le salía pus de los ojos, porque Dios fue cuando vio después que se le salieron las 12 escamas. Vio cuando cayó en el desierto, ¿sí? Que vio a Jesús, que les cayó cuando era el cayó de escamas, dice que le quedaban eso. Que era como tiene una enfermedad en los ojos, que le quedaba la pus de esa visión, de ese resplandor, de esa luz. ¿Sí? Le quedó de ese encuentro, le quedó esa marca. Y Dios le dijo, no te la voy a quitar. No te la voy a quitar. Bástate en mi gracia. Mi poder se va a perfeccionar, se va a aferrar y se va a hacer fuerte en esa debilidad. Pero tú tienes que creerlo. Muchas veces nosotros buscamos sanidad, Dios no me sana, para abajo. Y cada vez estoy con más médico, cada vez estoy con más remedio, para abajo. Quizás le has preguntado a Dios, ¿qué es lo que querés hacer? Dios, ¿me vas a sanar o no? Porque yo trabajo la voluntad de Dios, no del hombre. El hombre siempre va a querer que Dios se demuestre y que sane. Pero para Dios dice, no, yo me voy a glorificar así. Vendrás todo chueco, vendrás torcido, vendrá Él. Pero yo me voy a glorificar. Yo siempre quiero una campaña y fui varias. Mucha gente las salía sanadas. Pero muchas veces yo veía salir a chicos en silla de ruedas. Terminaba la campaña y se iban en la misma silla de ruedas que venían. Pero nunca vi gente tan gozosa como eso. A ellos no les importó si Dios los sanó o no. A ellos les importó lo que Dios les dio, lo que recibieron de parte de Dios. Y se iban más gozosas que aquellas que podían caminar tranquilamente. Eso es fe. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Que nuestro contentamiento no venga por lo que veamos el aspecto, sino nuestro contentamiento venga por la llenura del Espíritu Santo. Y por eso no tiene que sacar muchas veces de uno. Muchas veces no tiene que quitar la palentera. ¿Para qué? Para que salgamos de esa zona que nosotros tenemos muchas veces de confort. O a usted no le pasa que cuando está mal se junta con gente que usted sabe que no le conviene espiritualmente, pero ahí se junta con ellos. ¿O no le pasa? Porque sabe lo que está bien, sabe lo que está mal, pero usted se inclina para eso. ¿Lo quiere? Por eso Dios le dice, basta, salí de uno de una vez por todas. Deja que yo moldee esa nueva identidad. Camina hacia la tierra prometida. Te quiero bendecir para que tú seas de bendición para toda la familia. Y de bendición para la familia de la fe. Porque hoy por día el Evangelio está muy pisoteado, no por lo que hablan lo del mundo, sino por la imagen que dan los supuestos hijos de Dios. Gente que no quiere diezmar porque dice que los pastores se llenan de plata. Y usted sabe que hay varios pastores dentro del ranking que son más millonarios del mundo, que tienen mansiones que valen 2, 10, 7, 8 millones de dólares. Aviones propios. Y hay gente que necesita para comer porque no tiene para comer. Muchas veces somos pisoteados, pero a culpa de por esos malos testimonios.
Ahora, ¿está mal prosperar? De ninguna manera. Dios no dijo que te ibas a hacer rico siendo pastor o apóstol, lo que sea. ¿Necesitas millones para vivir? Sinceramente. ¿Necesitas millones de dólares para vivir? Claro que no. Tú imagínense que si alguno de los apóstoles se levanta y va a ver a esos supuestos apóstoles, ¿sabe el zafarrancho que hace en ese lugar? ¿Sabe lo que haría Pablo? Pablo lo agarraría, le haría un 2x3, venir para acá, venir para allá. Chao. Primero lo liberaría y si no querés cambiar, hermano, seguir tu vida. Pero eso no es el evangelio que Dios mostró. Pablo trabajaba y predicaba y después estaba abocado directamente porque él dijo: estoy completamente abocado al evangelio, a la predicación de la palabra al 100%, ya no trabajaba. A él lo mantenían lo que los hermanos le daban. Por eso decía que el obrero digno de su salario. Por eso dice que trabaja en el altar como del altar. Pero no te está diciendo que trabaja para el altar que se iba como un multimillonario. Todavía no salieron de la tierra de oro donde piensan que Dios lo bendice y lo que Dios material. Y no miran las necesidades que tienen a su alrededor. Yo no quiero una iglesia así, yo quiero una iglesia que brinde lo que más importa, que es su palabra. Que brinde lo que aún no tenga, lo brinde al que necesita. Eso es lo que Dios quiere. La humildad ante todo. Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Siendo Dios, se hizo humano. Él no escatimó su linaje. Él siempre nos dio el ejemplo. Él mismo, y ustedes lo saben, que él decía: la zorra tiene guarida y el hijo del hombre no tiene donde apoyar su cabeza para dormir. Él lo decía. Él no iba por ahí: bueno, yo soy Jesús, bueno, a ver, denme el aposento más lindo, déjame a mí acá. Ustedes, muchachos, duerman en el pastizal, no importa, pero yo soy el maestro. Nunca dijo eso. Estaba cansado, ¿de dónde dormía? En la barca. Hay que dormir en una barca, ¿eh? Y quedan todos los huesos duros. Y él dormía ahí. Él siempre nos mostró que la humildad, ¿sí?, es lo que tiene que reflejar un hijo de Dios. Ahora, la humildad es pobreza, no nos confundamos. Porque tú te puedes ser multimillonario y ser recontra humilde, y tú puedes ser de obtener para comer y ser un orgulloso tremendo. La humildad es otra cosa, no es pobreza, porque muchos lo asocian. ¿Sí? No es lo mismo. Ser humilde es hacer la voluntad del Señor. Ser humilde es decir: ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, como Pablo decía. Ser humilde es, aunque tengas razón, muchas veces decir perdón. Porque tú lo que buscas la unión, no el desparramo. Porque el que está en Cristo junta, no desparrama. ¿Entiende? Amén. Muchas veces nosotros, por el afán de esta vida y el afán de querer progresar, muchas veces nos metemos en terreno donde nos acercan más aún que a ganar, sin darnos cuenta. De a poquito nos va atrapando. Nos va atrapando a tener un mejor estatus, nos va atrapando a tener mejores cosas, nos va a mejores ropas, nos va atrapando a tener mejor plato de comida que antes en mi casa, mejores muebles, nos va atrapando. Y no nos damos cuenta y nos vamos alejando de lo que Dios quiere. Ahora, ¿usted piensa que Dios no quiere darle de comer? ¿Usted piensa que Dios no quiere darle los mejores muebles? ¿Usted no piensa que Dios quiere darle lo mejor a usted? ¿Usted piensa eso? No. ¿Verdad que no? No. ¿Verdad que no? No. Se nos fueron todos. No está mal tenerlo, lo que está mal es afanarse por tenerlo. Esa es la diferencia.
Si tú te afanas por tener las cosas cada día mejor y mantener esta monta un error y horror. Porque Dios no es eso. Dios te dijo que el afán no va con él. Dios te dijo que eso es todo secundario y que lo va a añadir en su tiempo y en su momento. Lo más importante que es... ¿Qué es lo más importante? La salvación. Vamos, chicos, ayúdenme a predicar. Si ustedes leen la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más importante? Hacer la voluntad de Dios, pero tiene un secreto. Para hacer la voluntad de Dios hay que hacer algo antes. Morir. ¿Qué es? La palabra de Dios, ¿qué le dice? No buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es lo más importante. Y yo para buscar el reino de Dios tengo que primero saber dónde está el reino de Dios. Porque si tú no lo sabes, ¿dónde buscarlo? ¿Cómo lo vas a encontrar? ¿Dónde? ¿A dónde la vas a buscar? Al principio, cuando tú empezaste a congregar, ¿qué es lo que hacías? Leer la palabra. Leer la palabra. Orar. Resguardarse del mal y del pecado. Pero si yo no busco lo básico, lo más importante, que es Dios, que es su reino, nunca voy a salir de uno. Ese es el problema. Ese es el problema. La palabra de Dios me dice: yo conozco tu sol y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Tú puedes ser pobre en lo material, pero eres rico en lo espiritual. Y lo que a ti más te tiene que importar es la riqueza espiritual. Al que decía que era rico, Jesús dijo: tú eres pobre, no eres rico. Lo que te digo, compra oro refinado, empieces a cambiar a tu obra, porque así te vas al infierno directamente. Por eso Abraham salió de Ur, porque Dios necesitaba que ese hombre, que era alguien diferente en medio del pueblo de Ur, como era Noé en medio de ese pueblo, necesitaba tratarlo, necesitaba que él lo conozca, necesitaba hablar con él. Por eso tú estás acá, porque tú no eres igual que todo el mundo, tú eres diferente. Dios te sacó en medio de Ur para traerte, para bendecirte, para engrandecerte, para que tú seas de bendición a otros, pero necesitamos que Dios trate con nosotros y conocerlo. Pero si yo no busco de Él, si yo no leo la palabra de Dios, salvo cuando vengo al culto y nada más nada, no lo voy a conocer nunca. Me va a parecer que esto está bien. El sentido común me dice que tener un buen ahorro de cosas materiales está bien, porque voy a vivir en paz. Dios prospera, claro que Dios prospera, pero no la forma que tú piensas. Ese es el tema. Dios no prospera de la forma que tú piensas. Para Dios prosperarte financieramente, primero tiene que ser prosperar tu alma. La palabra, Juan le decía: amado, quiero que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Porque si tu alma no prospera, esas riquezas que te van a hacer perder, y a mí también. Yo tengo que entender qué es lo que está bien y qué está mal, y hasta dónde llegar y hasta dónde no. Yo tengo que saber que yo tengo que pelear con las riquezas. Usted no se olvide que las riquezas, Dios, Satanás, en una lo trató de tentar a Jesús para que se postrara ante él. Y le dijo: todos los reinos del mundo me lo doy porque fue dado a mí, yo no sé qué quiero.
con tal que te postres y le adores. Muchas veces, hermanos en Cristo, hijos de Dios, o que dicen ser, se postran ante las riquezas. Y piensan que cuando más tienen, más bendecidos soy, que están mejor con Dios. Y a veces no es Dios el que te está bendiciendo. Satanás dice, sí, dale, seguí así, no te cambies, denle más, para que él no cambie, porque si cambia, no lo tengo más en mis manos. ¿Me entienden? Entonces, Abraham tuvo que salir de esa tierra. Tuvo que olvidarse de esa tierra. Él no volvió nunca más ahora. Él no volvió más. Por eso Jesús dijo, aquel que mete la mano en el arado y mira para atrás, no es mi discípulo. Cuando tú metes la mano en el arado, no puedes mirar para atrás lo que dejaste, no dejaste. Lo que cambiaste, sí, hay cosas que cambiaste bien, pero falta más. Tenemos que seguir avanzando. No nos podemos quedar con lo que hicimos antes. Tenemos que ir más, de poder en poder, de victoria en victoria. Y si Dios te saca todo lo que tú tenías alrededor, es porque está tratando contigo y quiere tratar contigo. Quiere hacerse conocer. Quiere direccionarte para bendecirte. No para matarte. Él quiere bendecirnos, iglesia, de gran manera. Pero no la bendición que nosotros pensamos, la bendición espiritual en primer lugar. Y entender que la bendición espiritual lleva, no digo lleva un precio, porque el precio lo pagó Cristo, pero lleva una determinación tuya y mía. Cuando más crecemos en lo espiritual, más nos alejamos de lo terrenal. Cuando más crecemos en lo espiritual, hay muchas amistades que ustedes ya no lo van a ver más. Porque la luz por la sombra, por las tinieblas, no va. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué relación tiene Jehová, Dios, Jesús con los Baales? Ninguna. Ustedes son los que están para romper maldiciones. Ustedes son los que están para pisar serpientes, para pisar escorpiones. Ustedes son los que están para abrir puertas, romper cerrojos. Estamos para eso, para que la unción y la presencia de Dios baje sobre nuestras vidas y nosotros seamos de bendición a otros. No nos olvidemos nunca de eso. Dios llamó a Abraham y lo sacó de todo. Quizás Dios no te llamó y te sacó de todo, pero sí hay cosas que estoy seguro que te limitó. Hay cosas que Dios ya dijo no. Quizás a alguien sí la sacó de su lugar de confort donde estaba y la puso a otro lugar lejos. Y quizás a veces no entendemos por qué. ¿Por qué me separaste de todos? Es porque Dios necesita hacer una relación grande contigo. Es porque Dios quiere bendecirte y Dios quiere que lo conozcas, pero en profundidad. No livianamente, en profundidad. Pero para eso nosotros tenemos que hacer como hizo Abraham, obedecerlo, aunque no entendamos. Creerle a Él, aunque venga lo que venga, la tempestad que venga, seguir creyéndole a Él. Mire cómo Abraham le creía a Dios y cuando manda a sacrificar a Isaac, el hijo de la promesa, fue el único hijo que tuvo Abraham con Sara. Lo manda que se lo pidió para que lo sacrificara para él. ¿Ustedes se acuerdan lo que le dijo cuando iban montado del asno, en el burro, que iba con los sirvientes, siervos de él? ¿Qué le dijo a los siervos? Esperen acá, que el niño y yo vamos a dar ofrenda a Jehová. ¿Y qué más le dijo? Más fuerte, ¿no escucho? Y volveremos. Eso es conocer a papá. Dios le había pedido que un holocausto de Isaac. Le había pedido que lo sacrifique, que lo mate. Pero conocía tanto a Abraham a Dios, que sabía que ese Dios de poder, de amor y misericordia, nunca iba a quebrantar su palabra y no le iba a pedir a su único hijo. Él lo sabía. Por eso él fue confiado. Por eso cuando Isaac dijo, papá, ¿qué vamos a ofrecer de holocausto? Tranquilo, dijo, Dios proveerá, dijo. Y Abraham sabía que el holocausto era él, porque Dios se lo había pedido.
Pero en su corazón sabía que tenía un Dios tan amoroso que no le iba a pedir que sacrificara esa. ¿Saben por qué? Porque lo conocía, porque Dios lo sacó de la tierra de Ur, donde ofrecían sacrificio. ¿Sí? Y Dios eso aborrecía esas cosas. Y Dios no iba a hacer lo mismo que esos dioses paganos, que eran demonios. Dios es un Dios de vida y vida en abundancia. Dios nunca te va a pedir algo para que tú te mueras en el camino. Dios lo único que te va a pedir es que tu corazón esté alineado a Él, que tú le creas a Él, que avance. Si hay temor, como siempre dije, somos humanos, es normal tener miedo, tener temor. Lo malo es que eso te detenga, no te tiene que detener el temor. ¿Hay miedo? Claro que hay miedo. ¿Hay temor? Sí que hay temor, pero no me tiene que detener. Tengo que seguir avanzando porque ahí donde yo confío en aquel que me llamó. Ahí es donde yo pongo mi fe en aquel que me llamó. Porque me puedo juntar con toda mi familia y no, va a salir todo bien, no, porque voy a hacer esto, no, porque vas a ver que me junte viento. Pero Dios quiere que dependa de Él. Porque al final el que tiene la última palabra es Dios. Y tú tienes que depender de Él, no de lo que digan las cosas alrededor. Por eso hoy Dios te llama a salir totalmente de Ur. Sal de esa tierra, si uno está que sí, que no, decídete, comprométete con Dios. Es una determinación que un hijo de Dios debe hacer. Cuando usted lee la Biblia, esos grandes cielos, porque estaban comprometidos y determinados a hacer la voluntad de Dios y no lo que hablaba de este mundo. No le importaba si se burlaban, no le importaba si lo mataban, no le importaba si no le hacían caso. A ellos lo único que le importaba es hacer la voluntad de aquel que lo envió. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, hacer la voluntad de quien me envió, no mi voluntad, no la voluntad del vecino. Si tú le tienes que decir a alguien que no, díselo con autoridad, por la autoridad de lo alto. Nadie te va a poder acusar, nadie te va a poder matar, porque el Rey de Reyes y Señor es el que pelea por ti. El León de Judá está delante tuyo. Y ese que pelea por ti, haz la voluntad del Padre y tú vas a ver la bendición del Padre. Tú vas a ver esas puertas que no se abrían, se van a empezar a abrir. Tú vas a ver que vas a empezar a prosperar espiritualmente como tanto materialmente. Van de la mano. Van de la mano. Tienen que ir de la mano. Porque tú necesitas prosperar espiritualmente para poder vivir con total libertad de las bendiciones del Padre. Que esas bendiciones no te aten, que esas bendiciones no te hundan, que no termines idolatrando las bendiciones. Porque a veces idolatramos las bendiciones. Ay, esto Dios santo sacrificio que hice para comprar esto no me lo toquen, no me lo manchen. Vamos a lustrarlo para que no se rompa. Estamos idolatrando un bajo. ¿Me entienden? Y muchas veces en nuestros hogares, en nuestro trabajo, hacemos lo mismo. Tú no tienes el trabajo que tienes porque eres bueno, tú tienes el trabajo porque la buena misericordia de Dios te puso ahí. Amén. Tú no tienes gracia con tu jefe porque eres re bueno y le trabajas, tú tienes gracia porque Dios te da gracia de tu jefe. Donde Dios no te da gracia, tu jefe es un número más, te echa, chao, se acabó. ¿Por qué no mira su bolsillo? Te dice, te va a echar, chao, quédate en tu casa. Y se acabó. Tú no eres fuerte, el fuerte es Dios. Necesitamos salir de esa tierra de por todas. Esa tierra árida, donde hay más muerte que vida, donde hay idolatría, donde hay paganismo, donde hacen cosas que desagradan a Dios. Nosotros tenemos que empezar a dejarlo. Basta, caminemos hacia lo que Dios quiere. Aventurémonos a donde Dios nos lleve, porque sabemos que Él nos va a bendecir, que es algo bueno, no va a ser algo malo. Muchas veces Dios tiene que aislar familia, matrimonio, para tratarlo, porque la gente de al lado se mete en el matrimonio y entra y sale y le dicen esto y nunca terminan de arreglar su matrimonio. Y Dios muchas veces tiene que alejarlo, sacarlo. Porque Dios necesita que ese matrimonio crezca, pero bajo su mano, no la mano de este mundo. Hay muchos hijos de Dios, por no dejar juntas que no le conviene, todavía estamos jugando si somos hijos de Dios o no. Ojo,
que la gracia también se corta. Ojo, que hay un momento, porque la palabra de Dios dice que Él lo dejó a su propia concupiscencia, a su propio pensamiento. ¿Cree que Dios está por él? ¿Qué cree que Dios está por él? Ojo, Dios está para qué? Aquellos que le temen, no para todo el mundo. El tema es que el mundo no busca a Dios, no que Dios no está. No nos confundamos, porque Dios es amor, es tardo para la ira, pero también es fuego consumidor. Jesús es el que aboga por cada uno de nosotros. Jesús es el que dice, pará un año más, da un año más que yo voy a dar vuelta a la tierra, lo voy a regar, lo voy a podar para saber que en un año va a dar esos frutos que tiene que dar. Y otra vez Dios renueva, ¿sí?, ese amor, porque Él no quiere que todos estemos con Él, que todos seamos salvos, que todos le adoremos, que todos le alabemos. Pero debemos tomar la determinación. ¿Qué hago? ¿Salgo o no salgo yo? ¿Dejo mi cuarentena o no la dejo? ¿Qué hago? Son determinaciones que cada uno de nosotros debemos tomar. Son decisiones, juicios, como quieran llamarlo, que cada uno de nosotros debemos tomar. ¿Me entienden? Seguir a Dios significa dejarlo todo por Él. Seguir a Dios significa yo le pido a Él, no lo que me hagan atrás. El mundo, Satanás te va a querer mostrar, ¿ves? Sos pobre, ¿ves? Sos esto, ¿ves? Sos lo otro, ¿ves? Te falta todo esto. Pero tu gozo y tu alegría no viene por tener algo material, tu gozo y tu alegría viene del Espíritu Santo, que ellos no lo tienen. Porque cuando ellos se sientan a contar toda la plata que tienen en el banco, a contar todos los autos que tienen, cuando se sientan y piensan, tienen un vacío tan grande, que lo siguen llenando ¿con qué? Con cosas materiales. Llega un momento que eso lo satisface, empiezan las drogas, empiezan la fiesta, pasa todo eso y queda vacío. Por eso usted ve mucho suicidio, por eso muchos mueren por sobredosis, porque está tan vacío el corazón, tanta soledad, que necesitan taparlo con algo. Y usted lo tiene al Rey de Reyes y Señor de todos los días. En su corazón, el que nos levanta, nos alimenta, y dice, dale, vos podés, parate, caminá. No, que me cuesta. Dale, que vos podés, yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, ¿quién va a venir contra ti? Quédate tranquilo, quédate tranquila, que yo soy el que te pelea, que yo guardo, te guardo. Dale, avanzá. Caíste, dale, levantate, sacudite el polvo de los pies y sigue avanzando. Que Él no rechaza un corazón contento y humillado. Y Él es el que nos va a dar crecimiento. Dice la palabra de Dios, Apolo regó, Pablo, uno sembró, el otro regó, pero el crecimiento lo da el Espíritu Santo. Que buscar a Dios, buscar el Espíritu Santo nos va a llenar de gozo y nos va a empezar a hacer crecer espiritualmente. Lo primero que va a hacer Dios es mostrar tus defectos y mostrar lo que tú tienes que dejar y cambiar. Primero te va a mostrar la vida que tú tienes adelante antes de la paja de los ojos. Entonces ahí te vas a dar cuenta que hay tantas cosas por cambiar, entonces vas a empezar a trabajar para cambiar lo que Dios quiere que tú cambies. Entonces ahí empieza a crecer la planta. Entonces ahí empezamos a llevar frutos. Entonces ahí Dios empieza, ahora sí, ella entendiendo, y la vamos a regar a tiempo y a destiempo, la lluvia temprana, la lluvia tardía le va a llegar, y va a crecer y va a ser esa palmera, va a ser ese árbol que haga refugio para tantas aves, tantos animales, para tantos hijos de Dios e hijas de Dios. Porque cada uno de nosotros somos refugio para otros. Somos refugio, ¿no le ha pasado que van a su casa y no se quieren ir? O usted va a un lugar y parece que se ilumina todo y que empieza a hablar con usted, quieren hablar con usted, quieren saber más de usted. Esa es la gracia de Dios y lo que usted porta, que no es suyo, es el Espíritu Santo. Bueno, hay que dejar y aventurarnos a lo que Dios quiere. Más allá me aventuro, dice Pablo, me aventuro el porvenir. Porque yo sea donde termino en Cristo Jesús, yo voy a terminar ahí. Esa es mi meta, ese es mi plan. Pero debemos hacer todo como Abraham hizo. Dejó todo, desechó todo lo que tenía,
todo su pueblo, todo su linaje, toda su parentela, todo por seguir a Dios. Pablo hizo lo mismo, desechó todo lo que él había aprendido, todo lo que le enseñaron, todo lo que él sabía, por seguir a Cristo. Que cada uno de nosotros lo vea cada día eso. Deseche todo y aventúrese a seguir a Cristo. No lea la palabra, empieza a leerla 10 minutos, 15, empieza a leer un versículo, empieza a leer un capítulo, medite lo que ha leído. Y si Dios le da un flechazo, como muchas veces yo he leído tantas cosas, he pasado por algo y después leo lo mismo y parece que un puñal se me clava en el corazón. Es porque Dios te está hablando y no te hagas el sordo, te dice. A vos te estoy hablando acá. Claro. Y no es justo la palabra que diga, te engrandeceré, te daré las naciones, te daré. No me hablaba ahí, no hablaban eso. Cambian esto, cambian lo otro, fíjate acá, esto está mal, a mí no me agrada esto. Claro, y viene una espada así, y me atravesaba. Yo quería que me hable, que diga, soy mi siervo fiel, amado, tienes que tener el cielo ganado, ¿no? Nunca me pasó eso, el flechazo acá. Pero sí cuando tenía que cambiar, y la palabra me habla. Porque la palabra que te habla. La palabra es la que sale, la palabra que te restaura y te levanta. La palabra dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. No cualquier palabra, la palabra de Dios. Entonces busquemos el reino de Dios. Lo demás va a ser todo añadido. No se preocupe, porque Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Dios nunca te va a dejar sin tu galardón. Dios nunca va a dejar de responderte si tú lo buscas como tienes que buscar. Lo único que sí a Dios no le agrada si estás acá hasta allá. O decídete, determínate. O sigo en uno, o no sigo en uno. O sigo con Dios, o sigo con otro. Acuérdese, Dios dice, porque eres tibio te voy a vomitar. El tibio es eso, estoy en uno y estoy acá. Hay cosas que sí hago, hay cosas que no. Hay cosas que sí, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo hago, esto no lo hago. Dios te manda todo, Dios quiere todo. Todo quiere. Así como gritamos los 3 goles de Argentina, así quiere que des un grito de júbilo. Así quiere que le ores. Así quiere que le clames. Así quiere que le hables a la gente a tu alrededor, a los 4 vientos. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién te dio tu talento? ¿Quién te dio tu don? Es Dios. No somos nosotros. Pero es necesario salir de Ur para encaminarnos a la tierra prometida. A ese canal donde fluye leche y miel, donde fluye el Espíritu Santo, donde fluye su Espíritu en nuestras vidas y nosotros somos transformados, renovados el Espíritu de nuestra mente. Y aunque el cuerpo de afuera se va desgastando, el interior se va renovando. Y cada día queremos hacer más cosas para Dios. Y cada día no vemos la hora que pase para que venga el culto, y no vemos la hora que pase para la reunión, y no vemos la hora que podamos evangelizar, no vemos la hora que venga el aniversario, no vemos la hora que se case, así como vemos el gozo que los chicos se casan, y queremos que llegue ya también, llegar cada culto, cada reunión, cada vez que pasemos por esa puerta con un acto de alegría, de gozo, porque el Señor me permitió llegar. Y vengo a honrar y a alabar al Padre. ¿Me entiende? Abraham enseguida lo tomó, y es más, miren el honor que tuvo Abraham, que recibió ángeles. Usted sabe que recibió ángeles donde él estaba. Que vinieron 2 ángeles. Que fueron los 2 ángeles que le avisaron que iba a ser destruido Sodoma y Gomorra. Los recibió. Y le dio de comer. Y le dijo, no se vayan acá hasta que no le den de comer. Hasta que le puedan quedar de esta comida, y después se fue. ¿Y qué dijo Dios? ¿Acaso le ocultaré este asunto a mi amigo? Y no se lo ocultó y le dijo, ¿por qué estaban los ángeles ahí? Porque estaba Lot, estaba donde iban a destruirlo, y él pidió clemencia. Y Dios te escucha. Iglesia, Dios te escucha. Cuando tú predispones tu corazón y haces una oración con toda tu fe, pero con toda tu sinceridad, Dios te escucha. Y Dios tiene cada oración de sus hijos guardada en una perla. Dios no es sordo, Dios escucha. Pero también necesita la determinación de cada uno de nosotros a seguir avanzando, a no quedarnos. Venga lo que venga, avanzar. Porque eso es un ejército, avanzar.
Eso es lo que hacen los hijos de Dios, avanzar. La guerra es espiritual, no es carnal. Por eso toma las armas espirituales y pelea la buena batalla de la fe. Como Pablo dijo, yo he acabado la carrera, he guardado mi fe, por lo demás, lo único que voy a recibir es la corona en aquel día. Ya Pablo estaba seguro que cada uno de nosotros llega a ese tiempo, cuando sepamos que nos parchemos, que ya hicimos todo, guardamos la fe, hicimos lo que Dios nos encomendó, y ahora lo que nos queda es recibir la corona de justicia cuando estemos en su presencia. Bueno. Pero dejemos la tierra de uno, dejemos todo para que Dios obre en nuestras vidas. Cambio, todo debemos cambiar áreas, pero debemos dejarlo otro para que realmente Dios se pueda tomar la posición de nuestras vidas y darnos la fortaleza para cambiar. ¿Entiende, iglesia? Y después de esto, Dios le cambió el nombre a Abraham, y en vez de Abraham ya se llama Abraham, padre de multitudes. Dios también va a cambiar tu nombre. Cuando dejamos la tierra de Dios cambia nuestro nombre. Y Dios empieza a modificar hasta nuestro hablar, caminar y las personas. Porque Dios te va a poner personas para que sean de bendición para ti. Y Dios te va a poner personas para que tú seas de bendición. Porque así se pone Dios. Ponte de pie donde estás.